apropiado porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia comparte la divinidad y la humanidad de Jesús, lo que significa que la iglesia es tanto humana como divina. Es en la iglesia y a través de ella que Cristo continúa su obra salvífica, y esto sucede muy especialmente a través de los sacramentos. A donde los misioneros franciscanos trajeron la fe católica en el siglo XVIII. Una de las misiones que establecieron está justo al norte de nosotros, Misión de San Francisco de Asís. La ciudad de San Francisco toma su nombre de la misión, y la misión toma su nombre de San Francisco de Asís, el fundador de la orden franciscana. Estamos un poco al sur de la iglesia de la Natividad en el Parque Menlo, construida en 1872. Esta pequeña iglesia comenzó de una forma aún más humilde con una pequeña capilla construida con secuoya local. Pero como era de esperar, este lugar común y corriente alberga cosas extraordinarias. La realidad y el misterio de los sacramentos de la iglesia. Dios crea todas las cosas, derramando su ser y sosteniendo todas las cosas que existen. Sin embargo, anhela que todas las cosas regresen a Él, que sean uno con Él en amor por toda la eternidad. Jesús incluso dice, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Pero ¿cómo? ¿Cómo atraerá a todas las personas hacia Él? ¿Cómo te haces parte de la historia de la salvación? No es suficiente que exista esta hermosa historia de Dios guiando a su pueblo a través de la historia y enviando a su Hijo a morir por sus pecados, si es solo una historia, algo que está encerrado en el pasado. Para que se vuelva real para mí, debe haber una manera para mí de entrar en esa historia, convertirme en parte de ella, en lugar de que se quede en el pasado. Entonces, por nuestro bien, Dios estableció un proceso mediante el cual podemos ser atraídos hacia Él y ser sanados por Él. Jesús nos llama a todos los que nos hemos separado de Dios por el pecado a regresar a Él a través del proceso del arrepentimiento. Él comienza el anuncio de la buena nueva con un simple llamado: arrepentíos y creed en el Evangelio. Es dejando atrás nuestro pasado pecaminoso y aceptando nuestra futura alianza que encontramos el plan de Dios. Jesús estableció la nueva alianza y nosotros entramos en ella a través de celebración de ritos de alianza que llamamos sacramentos, signos externos de gracias internas. Incluso la palabra latina sacramentum, que significa juramento, es otro significado para alianza. Así como Dios introdujo a las personas en su familia de la alianza en el Antiguo Testamento a través de rituales como la circuncisión y el sacrificio, ahora Él trae a su pueblo a la familia de la nueva alianza a través del bautismo, la confirmación y la Eucaristía, lo que llamamos los sacramentos de iniciación. Cuando Dios llamó a Israel a salir de la esclavitud en Egipto, les dio un ritual especial para realizar: la Pascua. Y esta noche, cuando el Señor iba a herir a los primogénitos de Egipto, le dijo a su pueblo que sacrificara un cordero sin mancha y que untara su sangre en los postes y dinteles de todas sus casas. Debían comer el cordero con ropa de viaje, ya que Dios los redimiría esa misma noche y los liberaría de la esclavitud. Cuando Él hirió a los primogénitos de los egipcios, los israelitas finalmente fueron liberados. Esta comida del cordero sacrificado, cuyos huesos no deberían ser quebrados, presagiaba el gran don de la Eucaristía, en la que Jesús nos da su propia carne para que la comamos. Jesús es el nuevo Cordero Pascual, cuya sangre nos redime de la esclavitud del pecado y nos libera de la esclavitud de la muerte. Al participar de la comida sacrificial que Él nos ofrece en la Eucaristía, obtenemos libertad espiritual y participamos de su vida divina. Mientras los israelitas huían de Egipto, fueron perseguidos por Faraón y sus carruajes. De espaldas al Mar Rojo, su situación era desesperada. Sin embargo, Dios separó las aguas para que pudieran caminar por el mar, experimentando la liberación del Señor a través del agua. Este cruce del Mar Rojo presagiaba el sacramento del bautismo
donde también nosotros somos liberados del pecado, la muerte y el mal por el poder de Dios a través del agua. Pasamos por las aguas del bautismo y entramos en la familia de la alianza de Dios, como los antiguos israelitas pasaron por el Mar Rojo. Como en el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran ungidos con aceite y ordenados para el servicio, hasta el día de hoy, los sacerdotes para la nueva alianza son ungidos y ordenados. De hecho, todo sacerdote es ordenado por un obispo, quien puede rastrear su propia ordenación en el tiempo, desde el obispo que lo ordenó a él hasta el obispo que ordenó a su ordenante, en una cadena sacramental ininterrumpida que se remonta hasta Cristo mismo. La Iglesia sostiene que esta sucesión permanecerá intacta incluso hasta el fin de los días. Esto es lo que llamamos la sucesión apostólica. Los sacramentos, administrados por sacerdotes que participan del propio sacrificio de Cristo, nos conectan con Jesús mismo. Jesús nos atrae así a través de los sacramentos. Es a través de ellos que entramos en la historia de la salvación y nos convertimos en miembros de la familia de Dios. Dios quiere llevarnos a la historia de la salvación. Él quiere atraerte a la historia de la salvación. Él quiere compartir todo lo que es suyo. Por eso tenemos los sacramentos. Son los medios que Cristo dio a su iglesia para hacernos participar de su propia vida divina. No son meros rituales ni son meros símbolos. Son rituales o símbolos que realmente comunican la vida y la gracia de Dios, dan lo que significan. Esta pequeña iglesia parroquial nos recuerda que la vida y misión de Jesucristo, que comenzó en su nacimiento, continúa en la vida ordinaria y la misión de la iglesia, que consiste en gran medida en santificar a sus miembros en los sacramentos. Estamos aquí en la Iglesia de la Natividad en Menlo Park, California. Se construyó la iglesia en 1872. En el 78 ya era parroquia. La iglesia fue construida con secuoyas que fueron recolectadas a 10 millas de aquí en las colinas de Santa Cruz. Las personas que trabajaban en esas fábricas también eran inmigrantes, la mayoría irlandeses en aquella época. Se tenía que responder a las necesidades de las familias católicas, y así la iglesia comenzó inicialmente como una misión de otra iglesia en San Mateo. Rápidamente se convirtió en una parroquia. Cualquier parroquia ahora tiene que acercarse a ofrecer una diversidad de servicios a todo el espectro de su población. Obviamente, la actividad principal de la parroquia es la celebración de los sacramentos. La gracia de los sacramentos nos trae la presencia de Cristo, y cada uno de los sacramentos individualiza el amor de Dios representado en Cristo. La gracia se manifiesta mostrándonos el amor de Dios encarnado en ese momento específico. Y ejemplos sencillos de eso serían el sacramento de la reconciliación, de la penitencia, de la confesión. ¿Y cuál es el aspecto del amor de Dios que vemos en ese sacramento? Bueno, vemos la misericordia de Dios. En el caso de la Eucaristía, ¿cuál es el aspecto que observamos del amor de Dios? Su voluntad de comunicarse literalmente con nosotros. Lo vemos. Los sacramentos del matrimonio, obviamente los sacramentos del matrimonio que son sacramentos de vida, el bautismo, ya sabes, esos momentos en la vida de una persona que son fundamentales. Yo realicé el funeral de la mujer cuyo padre construyó la torre. He tenido casos en los que he casado a personas, luego bauticé a sus hijos y he estado allí cuando sus hijos recibieron la primera comunión y cuando sus hijos fueron confirmados. Eso es algo muy lindo. Creo que a cualquier pastor le gusta ver esa secuencia. La gente tiene eso, apego familiar. Mis padres se casaron aquí, mis abuelos se casaron aquí. Hay algo que vale la pena señalar aquí relacionado con la reencarnación.
Debemos recordar que el Hijo de Dios se hizo verdaderamente hombre en la reencarnación. Su divinidad de ninguna manera eliminó o hizo irrelevante lo que significa ser humano. Él era realmente un hombre y compartía nuestra naturaleza humana. La conexión entonces es que nuestra vida espiritual es muy parecida a nuestra vida natural. A medida que nos desarrollamos gradualmente en nuestra naturaleza humana y atravesamos hitos importantes, nos desarrollamos de forma espiritual y nuestra vida espiritual también está marcada por hitos importantes. Los sacramentos nos acompañan a lo largo de la vida de forma natural y espiritual. Son gracias divinas recibidas en nuestra humanidad que nos santifican durante toda nuestra vida para que logremos alcanzar nuestra verdad y unión con Dios. La obvia centralidad de Jesucristo y su obra redentora en el credo podría plantear preguntas sobre el lugar y el papel de los sacramentos. ¿Son una distracción? ¿Una contribución? Cuando empezamos a responder estas preguntas, encontramos que los sacramentos nos enseñan algunas cosas notables sobre el mundo creado, sobre nosotros mismos y, lo más importante, sobre Dios, su amor, su humildad, su sabiduría y su poder. Es el mismo misterio de Cristo presente hace 2000 años en Jerusalén que continúa estando presente en la Iglesia, especialmente en sus sacramentos, en todos los tiempos y en todo el mundo. No es que su obra inicial estuviera incompleta o careciera de ella. No, la obra redentora de Cristo fue tan perfecta y tan abundante que se desborda a través de la historia, derramándose en su cuerpo, la Iglesia, para ser dispensado a los fieles. Los misterios de la vida de Cristo son los fundamentos de lo que de ahora en adelante dispensaría en los sacramentos, a través de los ministerios de su Iglesia. Los sacramentos son poderes que surgen del cuerpo de Cristo, que es siempre vivo y vivificante. El amor de Dios nunca deja de acercarse a nosotros y en los sacramentos su amor recorre el último kilómetro para tocarnos con su gracia. Los sacramentos no solo se alinean con nuestra naturaleza corporal, sino que también siguen la lógica de crecimiento y desarrollo natural, que nos acompaña a lo largo de nuestras vidas. Primero están los sacramentos de iniciación. El bautismo es el comienzo de la vida cristiana y la puerta de entrada a los demás sacramentos. La confirmación aumenta y profundiza la gracia del bautismo, llevándolo a su plenitud. Y la Sagrada Eucaristía alimenta la vida y la fuerza del discípulo haciendo presente y comunicando al mismo Cristo cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero en la vida hay momentos en los que necesitamos curación. Así, en la vida espiritual, Cristo nos da los sacramentos de la curación. Nos da el sacramento de la penitencia o la reconciliación para sanarnos espiritualmente del pecado. Y nos da el sacramento de la unción de los enfermos para sanar físicamente, si Dios quiere, y también ante la muerte para sanar del pecado y dar fuerzas para el camino final. Finalmente, debido a que vivimos en comunión con los demás, existen otros 2 sacramentos, y se llaman sacramentos al servicio de la comunión. Estos son el sacramento del orden sagrado por el cual un hombre se convierte en diácono, sacerdote u obispo, y el sacramento del matrimonio o santo matrimonio, en el que el hombre y la mujer quedan unidos para toda la vida, en el proyecto de crianza de los hijos en la santificación mutua. Cuando consideramos cómo los sacramentos se relacionan con la vida humana, con sus dimensiones corporales y cronológicas, vemos brillar la belleza de la sabiduría de Dios. Cada uno de los sacramentos nos brinda una gracia especial que nos permite dar el siguiente paso en nuestro viaje espiritual, crecer en santidad. A través de los sacramentos somos transformados por la gracia de criaturas a hijos e hijas adoptivos de Dios y finalmente a santos en gloria. Esto constituye el telón de fondo de la definición que el catecismo formula de los sacramentos. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia instituida por Cristo y confiado a la Iglesia, por la cual se nos dispensa la vida divina. Son signos porque las realidades materiales, agua, aceite, pan, apuntan más allá de sí mismas hacia algo más grande, la gracia de Dios. Son eficaces porque no solo señalan, sino que realmente causan la gracia que significan, no por su propio poder, sino como instrumentos que actúan por el poder de Dios. Y son instituidos por Cristo como se encuentra en las Escrituras y en los primeros escritos y prácticas litúrgicas de la Iglesia.
Cristo mismo instituye cada uno de los sacramentos, pero también los confía a la Iglesia y a sus ministros para que los impartan continuamente a lo largo del tiempo. En esto vemos el poder de Dios, que es tan grande que también puede capacitar y ennoblecer a otros para llevar a cabo su plan divino y obrar en los sacramentos. Si los sacramentos nos dispensan la vida divina, siguen siendo necesarios para la salvación, ya que la salvación no es otra cosa que compartir la vida de Dios. Que los sacramentos y especialmente el bautismo son los medios ordinarios de salvación es la enseñanza constante de las Escrituras y la tradición. Esta enseñanza se basa en lo que Jesús nos dijo, por ejemplo: si no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. O también: si no comes la carne del Hijo del Hombre y no bebes su sangre, no tendrás vida en ti. El camino que se nos ha dado son los sacramentos, pero Dios no se limita a ese modo. Como dice el Catecismo específicamente sobre el bautismo, Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo, pero Él mismo no está vinculado a sus sacramentos. Nuestra tarea es compartir las buenas nuevas e invitar a otros a la Iglesia a través del bautismo. Pero al mismo tiempo reconocemos que Dios también puede obrar de maneras que solo Él mismo conoce. En última instancia, los sacramentos son un regalo tremendo. Nos enseñan sobre la bondad del mundo creado y de los seres humanos como criaturas tanto racionales como corporales. Y nos enseñan acerca de Dios. Muestran el amor de Dios a medida que Él se acerca a nosotros en los sacramentos. Su humildad al conceder a utilizar las realidades materiales para transmitir su vida divina. Su sabiduría al seguir la lógica de la vida humana y acompañarnos en el camino. Y su poder al permitir que los ministerios de la Iglesia participen en su obra de salvación y extenderlo a todos los tiempos, a todos los lugares y a todas las personas. Dios quiere atraernos a su historia y lo hace en los tiempos de la Iglesia a través de los 7 sacramentos. La Iglesia de la Natividad nos ayuda a recordar esto. La misión que Cristo comenzó en su nacimiento continúa hasta hoy y a través de ellos. Estos humildes signos realmente otorgan gracia y por medio de ellos somos transformados por el poder del Espíritu Santo en los hombres y mujeres para los que fuimos creados en santos. El Salmo 23 es un gran consuelo para los creyentes. Confiesa que Dios es nuestro guía y protector durante toda nuestra vida. Nos recuerda que Dios no nos desampara, aunque caminemos por el valle de la sombra de la muerte. Está lleno de tranquilidad y con la seguridad de la protección de Dios. También es un salmo bastante corto, es uno que podrías considerar memorizar para que puedas recordar en un momento de dificultad, desafío y lucha en tu vida. Incluso la primera línea, si un creyente la dice con convicción, puede traer un gran consuelo. El Señor es mi pastor, nada me falta. Pero hay más en este salmo de lo que se ve a primera vista. Porque en este salmo encontramos una especie de imagen de la vida sacramental. Esto tiene sentido, ya que los salmos son un texto litúrgico destinados a ser rezados en conjunto en un ambiente común. Y entonces cuando pensamos en la oración, pensamos también en toda la vida de oraciones de la Iglesia y en acudir a los sacramentos para unirnos en oración. Cuando hablamos de la presencia de Dios en nuestras vidas, no solo hablamos de lo abstracto y espiritual, sino también de algo muy tangible y visible en la vida de la Iglesia, en sus sacramentos. Primero, Dios nos lleva a las aguas tranquilas, donde restaura nuestra alma en el sacramento del bautismo. Es en preparación para el bautismo que aprendemos a caminar en justicia por amor de su nombre. En efecto, es un bautismo donde recibimos su nombre, el de cristiano. Luego somos llevados a la mesa, preparada delante de nuestros enemigos, el banquete eucarístico. Los poderes de las tinieblas tiemblan cuando nos acercamos a esta gran comida. San Juan Crisóstomo dice que volvemos de la Eucaristía como leones que escupen fuego, terrible para el diablo, porque estamos llenos de amor de Dios que Él tanto odia. Dios nos unge en los sacramentos de curación, de penitencia y de servicio, como decimos juntos con el salmista. Seguramente el bien y la misericordia del Señor me seguirá todos los días de mi vida. ¿Podemos realmente entender el significado completo de este salmo cuando oramos juntos con la Iglesia en la misa?
Cuando aprovechamos los sacramentos y encontramos a Dios de esta manera tan real, podremos decir con confianza como el salmista: no temeré mal alguno, y habitaré en la casa del Señor para siempre. Bien, entonces echemos un vistazo atrás. La obra salvífica de Cristo no terminó en Jerusalén en el primer siglo. Jesucristo instituyó los sacramentos como el medio para perpetuar y comunicar la salvación a través de los tiempos hasta nosotros hoy. A través de los sacramentos entramos en la familia de alianza de Dios y compartimos su vida. Así como nos desarrollamos naturalmente desde el nacimiento hasta la muerte, con hitos importantes en el medio, también los sacramentos nos acompañan a lo largo de la vida, tanto de forma natural como sobrenatural. Los sacramentos verdaderamente nos transforman por gracia. Dios quiere que estemos cerca de Él, que seamos uno con Él, que seamos como Él. A través de la gracia que recibimos en los sacramentos, Dios está obrando para transformarnos en santos para que podamos estar unidos a Él eternamente. Recuerdo que los sacramentos se me presentaron en el RICA cuando tenía 25 años y me sentí tan emocionado. El llamado a las alturas de la santidad, el don de los sacramentos para ayudarme a llegar allí, este deseo muy profundo de ser santo y saber que esos eran los medios que Dios me dio para hacer el viaje. Luego experimenté los sacramentos y fue increíble y me inundó la alegría, la paz y una nueva sensación de vida y libertad. Y luego seguí viviendo mi vida católica año tras año y esa experiencia no siempre estuvo ahí, hubo sequía. No siempre sentí lo mismo que al principio y recuerdo haber pensado, ¿estoy haciendo algo mal? La Iglesia enseña algo importante relacionado con esto. Son sacramentos de la fe. Los sacramentos que realmente suceden son eficaces, es decir, que pase lo que pase, si se les da forma y la materia adecuadas, se efectúan. Pero como sabemos, no recibimos las gracias de los sacramentos automáticamente. Necesitamos estar abiertos a ellos. Necesitamos recibirlos con fe. Fe en la autoridad de Cristo que instituyó los sacramentos. Esto significa que lo que importa es nuestra fe, no nuestros sentimientos. Si sentimos el poder de los sacramentos, ¡qué regalo de Dios! Pero los sacramentos no se tratan principalmente de eso. Son para nuestra santificación que muchas veces se realiza de manera oculta y humilde. Como dice tantas veces Cristo en los Evangelios a quienes acuden a Él, vuestra fe os ha salvado. Entonces acudimos a los sacramentos con fe. Estos signos sagrados instituidos por Cristo, dados a la Iglesia para que la propia vida de Dios llegue a ser nuestra.